Ahí estoy. Bueno, ahí estamos. Entonces, ¿quién va a hacer la planilla con los... Carolina otra vez? Los Ca- pasajes Carolina, para que es la... licenciada. Bueno, Claro, yo lo Dígame, hago. dígame, licenciado. sí, el Chavo del Ocho. Sí, estuvimos en infancia también. Bueno, a ver, Sergio, ¿cuál es otra propuesta? Tengo dos. A ver, Intenté que sean sencillas y profundas. a ver. Sencilla porque estoy bastante crudo. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Te elegiste unas palabras bárbaras. ¿Cuatro cuánto? Cuatro. 4:12. 16, ¿no? Ah, dos. Lo vimos hace 2 lunes en la clase. No, esta clase, la de Nuevo Testamento. Sí, interesante. Por eso dije, puede ser interesante aunque sea un solo versículo. Y después el otro, Pero vos elegiste cuándo, desde el 12. claro, solo el 12. El otro es 2 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Los 12 están buenos. Y además, una cosa interesante es aclarar sobre escritura. Entonces vos tenés de 1 Timoteo 4, 12, 13 y 14, que es largo, pero están buenos. No, no, 4:12 solo. Ah, no, 4, 12 no. Tiene que ser tres, ¿no? Tenés que ser por lo menos 2, 3. 12 al 14 tiene que ser. Ah, bueno. ¿Y el otro? Y el otro es 2 Timoteo 3:16, pero bueno, lo podemos contextualizar. Uno para la clase y uno para Claro. 3:16, los famosos 3:16. Toda escritura. Ujú. Sepneusus inspirada. Ponele. Sí, y para intervenir justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ah, bueno. Esos dos para la tarea están buenos, o Bueno. para la clase, como quiera. ¿Cuál de los dos va a ser para la clase? Y bueno, podemos hacer para la clase el largo, 1 Timoteo 4:12, 16, cuatro Bueno, doce 14, ese sí. para la clase. Y el Bueno, otro para casa. muy bien, listo. ¿Lo tenés, Eh, Carolina? Bien. Profe, perdón, y el Romanos capítulo 1, versículo 18 al 22. No, perdón, al 21. Es muy fácil ese. Roma- Romanos capítulo 1, Capítulo 1, versículo 18 al 21. la ira. Al, esto sería 1, 18, 19. Hasta, y hasta el 21 me interesaría. Pero es muy largo eso. ¿Sí? Sí. Eso para la clase podría ser. Bueno, en realidad el Sí. versículo que más me interesa es el 21. A ver qué dice el 21. Del 19 al 21, pues eso. Ahí es donde Pablo empieza jugando a judíos y a gentiles. 19, 20, 21. Sí. Son largos eso sería para la clase. Bueno, trabajamos la clase entonces. Y bueno, entonces arrancamos por el 1.17, después en la clase. Bueno, El famoso 1.17, en adelante. Entonces, bien. claro, para la clase, este Romano 1.17 en adelante.
Al Dale. 21, llegamos al 21. Y para el trabajo es el tema. Bueno, elegí uno, o el de la luz del mundo o el del adulterio. El adulterio. Bueno, dale, elegiste adulterar. Uy, qué mal que suena. No, encima hoy, bueno, escuché de un pastor, bueno, en TikTok lo pasaban, no sé, un pastor que cayó en adulterio, ¿cómo se llama? Steve Larson, hablaban sobre él. No sé. Sí, Pero Sí, por el pasaje que vos elegiste, todos han adulterado ya. estamos entre las manos todos. Claro. Pero no es la palabra, a ver, te digo, no es la palabra que se usa para adulterio. Mm, Lo que vas a ver en ese pasaje no está hablando de adulterio. Implica adulterio, pero no es adulterio. O sea, lo que llevaría al adulterio. claro, Lo que está diciendo ahí en ese que vos decís es que, o oíste que fue dicho no adulteres. sí, Y yo te digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya tuvo sexo con ella. Eso es lo que dice. claro. Ujú. Bueno, no es lo mismo. Pero bueno, trabajalo y vemos qué pasa. Vas a tener que comparar con otros pasajes. Sí, ¿Qué otras palabras se usan para adulterio? ah, sí. bien, Lo vamos a Porque, comparar con el de la leche no adulterada. Carolina no lo había citado la otra vez, no, ¿no? no, Pues por ahí podemos desmenuzar la palabra que dice la leche no adulterada. pero no es lo mismo. claro, hay que Claro, ver qué palabra en el griego usa. Claro, sí. Adulterada en el sentido de una leche pura. que no es pura, no es lo mismo que la palabra que se usa para adulterio entre personas. Ah. Claro. Bueno, vayan eligiendo, entonces vayan proponiendo y los vamos revisando. ¿Mm? Juanjo, ¿vos decidiste ya? Lo dejé en el chat. Ah, en el chat, acá, No, no, acá en el Zoom. por eso. Clase primera de Timoteo 3 del 1 al 3. A ver, lo veamos. Era primera Timoteo 3 del 1 al 3, ¿no? Sí. A ver. Y sí, está bueno este. Sí. Está interesante todo, porque ese era para la clase, ¿no? Sí, para la clase. Y el trabajo era Primera Corintios, dijiste. Segunda de Corintios. Segunda Corintios. 4 7 9. Ah, este está bueno también. Este para el trabajo. Sí, sí. Este está buenísimo. Sí. ¿Desde dónde empezás? Desde el 7, ¿no? 7, 8, 9. Bueno, es que son largos, ese es el tema. 8, 9, hasta 9 por lo menos. Y podemos convertir con el 10, pero porque está bueno. Bueno, está bien, dale. ¿Lo tenés, Carolina? Muy bien. ¿Alguien más eligió? Yo había visto el pasaje cuando
Jesús habla con Nicodemo sobre sobre el nacer de nuevo, que me gustaba, pero no Sí, sé, por ahí hay otros más. no, ese es muy Ese está interesante. bueno. Sí, sí, lo que, En Juan 3, no sé los versículos, sí, Juan no me 3, acuerdo. acá estoy. Eh, ese me Este, gusta. Juan 3, 3, Sí, 4, 3, el que no nace de nuevo. Juan 3, 3. sí. Juan 3, 3 y 4, porque son muy largos. Pero Claro, no te además digo el que no nace redondea de la nuevo. idea. Ajá. Sí. Bueno, el tema acá es que vale la pena analizar algunos pasajes, algunas palabras. Por Ese va a estar ejemplo, buenísimo, pienso yo. lo que te traduce nacer de nuevo. Ajá. Es interesante. Acá hay muchos pasajes. Una de las cosas que es interesante para mí es los pasajes que son muy comunes, muy conocidos por la gente, por la iglesia, de los cuales se ha hecho algunas doctrinas o algunas enseñanzas, pero que no reflejan el original. Entonces es tan bueno revisarlos, ¿sí? Está muy bueno revisarlos porque te va a llevar sorpresa. Por lo menos te va a ampliar la cabeza a esos pasajes, hay mucho más de lo que se dice, ¿sí? Son mucho más profundos. Bueno, entonces tenemos, Edgardo ya eligió, Sergio ya eligió, Juanjo ya eligió, Carolina, ¿este que me decís es para la clase o para el trabajo? No, no sé, después tendría que buscar otro. Por ahí para Bueno, el dale. trabajo, o no sé. Ujú. También me Bueno, gustaba cuando Pablo habla de que para mí el vivir es Cristo y el morir es es ganancia. ganancia. En Reina Valera. Sí, bueno, habría que ¿Cómo? analizarlo. Bueno, ¿cuál era? Espera. Y eso no sé si está en Gálatas o Corintios, no me Sí, acuerdo. Filipenses. Filipenses es mortal, me encanta. He dado muchas veces Filipenses. Entonces acá estaría, para mí el vivir es Cristo, pero si vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Este está bueno. ¿Para cuál de los dos? No, no sé. Bueno, elegilo entonces después. Bueno, para la clase con un solo versículo está bien. No, para la clase de dos, podemos cerrar el párrafo y si tiene dos, tres, cuatro, lo que sea necesario, Ah, no bueno, importa. El tema es el trabajo para que no se le haga largo. bien, bien, bien. En la clase no importa porque cerramos un grupo. Bien. Yo, profe, quisiera hacer en la clase Filipenses 2 del 5 al 11 si se puede, si no al 8 porque al 11 es muy largo. Filipenses 2. 5 al 8 o al 11 si se puede. Ese para la clase. Y para Para el la trabajo, clase, entonces todo. del Para 5 al la 11. clase, el canto de Filipenses capítulo 2 es fantástico. Listo. Y después, para el trabajo, me gustaría hacer Filipenses 3 del 12 al 15. Filipenses 3. Del 12 al 15. ¿Me lo estás diciendo ahora porque dije que me encanta Filipenses? No, ya lo había pensado. Quería hacer el anterior, pero o sea, toda la perícopa es, o sea, el himno es del 5 al 11 se dice, entonces al 8 por ahí me parecía hacerlo muy corto.
Y otro que me gusta es este, el de que Pablo habla de que prosigue a la meta. Sí, sí. Habla algo que no se predica mucho, que es el premio. ¿Cuál vas a hacer para la clase? No, para la clase de Filipenses 2. Ese 12, 13 son muchos versículos, pero 13, 14 podría ser. 13, 14 para el trabajo. No quiero darte muchos versículos porque está bueno, está muy bueno todo Yo esto. no tengo problema, yo me animo a hacerlo del 12 12 al, al 14. al Sí, 14. sí, perfecto. 12, 13, Sí. 14, tengamos misma actitud. Al 15 también podría ser, pero No, no, ya está. listo. 3 del 12 al 14. Sí. Listo. Mira, traducen perfecto, te leyo, sí, no. Bueno, 13, 14, 15. Bueno, listo, ahí está. Lo tenés, ¿no? Una de las cosas que, no sé, el Espíritu Santo me está haciendo hablar y está surgiendo en los temas es los dos libros que hay en Apocalipsis, que uno es el libro de la vida, que tiene que ver con la vida eterna, la salvación, y el otro libro que es el libro de las obras, que está olvidado, muy olvidado generalmente por la iglesia evangélica, por enfatizar tanto de que somos salvos por gracia y no por obras. Sin embargo, en toda la Biblia se habla del premio por lo que hagas, no la salvación por lo que hagas, es diferente, el premio por lo que hagas. Entonces, la vida eterna, el nuevo nacimiento, entrar al reino de los cielos, se hace por una entrega a Cristo, recibir el Espíritu Santo y todo lo que eso significa. Entonces, el libro de la vida, adentro, estás anotado. Ya pasás a la vida eterna. Pero está el otro libro, que es la evaluación de todo lo que vos hiciste o dejaste de hacer en base al propósito y los recursos que Dios te dio. Entonces, es muy importante porque está olvidada esa dimensión tan importante en nuestras vidas como es el qué hacemos. ¿M? Porque a veces con un énfasis evangelístico tan focalizado, estamos preocupados que la gente se salve. Ya está, se salvó. ¿Y ahora después qué? Y nos olvidamos de todo lo que sigue después de que recibiste el Espíritu Santo, que es nacer. Y ahí falta el crecimiento, el desarrollo, el servicio, un montón de cosas que están, ojalá se recupere fuertemente eso en la iglesia. Porque se ha machacado tanto como que la salvación no es por obra, que las obras quedaron afuera. Sí, Y Efesios, ¿eh? hay una tendencia en general al no, simplemente al apuntar a la gracia y todo esto, y bueno, todo el movimiento este Maranata, 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 o sea, esperando que encerraditos en un búnker que venga Jesús y nos olvidamos de el resto de las cosas. Recordemos que la fe sin Sí, obras es muerta, es muerta, entonces, claro. y entonces nosotros por decantación, si somos hijos de Dios, deberíamos llevar la famosa vida piadosa de la que hablan los, los apóstoles. Entonces, pero hoy por hoy, el otro día me puse a mirar así, no es para generar polémica, nada de eso, pero un documental que hay en HBO de Hillsong, y vos veías la gente que supuestamente exponía a Hillsong, más allá de el engaño que tuvo el pastor hacia su esposa y las cosas que pasaron que sí fueron de público conocimiento, gran parte del documental era no me pidieron que sirviera en la iglesia, no lo decían servir, me hacían venir temprano, poner la silla, limpiar, y es como que nosotros con mi esposa le miramos y decíamos, pero eso es servicio, eso es parte de la iglesia. Entonces, pero es como que no se apunta más a ese desarrollo, como usted decía recién, del cristianismo, un desarrollo integral que
tiene que haber, ¿no? Frutos dignos también de arrepentimiento. O sea, es como que hay mucha vuelta que hoy se está equivocando, se está evadiendo para eh, no, no, por así decir, lastimar a una generación, para que esa generación quiera acercarse a Dios y nos olvidamos que Dios no cambia, que su palabra no cambia. Entonces ahí, desde mi punto de vista, un gran dilema y un gran salto generacional, porque tenés esa generación que dio todo y que servía a Dios y más allá de, sin esperar recibir nada a cambio, y hoy por hoy tenemos esa generación que le dice, che, vamos a limpiar el templo y te dice, no, no, yo no, ahí no voy. O sea, como o no, ¿por qué me estás obligando a hacer algo que... Pero bueno, es como, creo que es algo también de el trasfondo cultural en el que vivimos actualmente, toda la ideología que se enseña en todos lados, es una bomba, desde mi punto de Sí, vista, ¿no? sí. Bueno, ese es el tema de por qué es tan importante estudiar el idioma bíblico y leer la Biblia desde lo que Dios dijo, porque hay mucha teología que se impone al texto, entonces se lo tapa al texto. Y esas teologías han hecho mucho daño, y están haciendo mucho daño al crecimiento verdadero del reino de Dios. Bueno, pero bueno, tenemos que seguir. ¿No da ningún curso, profe, de Apocalipsis? ¿No tiene? Yo ¿Pensado? digo, no, sí, yo puedo enseñar lo que sea, pero mi especialidad es Biblia. Todo lo que sea Biblia no hay ningún problema. No me pidas otras cosas, No, no, yo no, no. soy biblista, Lo que especialista está en Biblia. escrito, nada más. Sí, lo que está escrito. Y todo lo que se ha escrito sobre lo que está escrito también. Eh, el tema es, ¿cómo te podría explicar? Que para enseñar Apocalipsis hay que enseñar primero el resto de la Biblia. Porque si vos no conoces toda la Biblia, no vas a entender Apocalipsis. Porque está escrita en código, es codificada. Entonces, si vos no conoces los códigos, o el tipo de literatura, porque siempre el error con Apocalipsis es qué es literal y qué es simbólico. Claro. Y bueno, ahí está el tema. Los dos libros de la vida son, los dos libros, ¿son simbólicos o son reales? Son reales, pero no por Apocalipsis, sino por otros, porque, porque en el resto de la Biblia se habla de lo mismo, y entonces cuando Juan habla de eso, es porque los carceleros no entienden lo que dice, pero los receptores sí. No son símbolos desconectados, son símbolos que representan algo muy claro para el que conozca la Biblia. Es como si yo le dijera, no te olvides del Cordero de Dios. Para alguien que no sabe nada de Biblia, ¿qué va a ser Cordero de Dios? No entiende. Pero Cordero de Dios es Jesucristo, no es otra cosa. Y ahí viene el asunto de que son símbolos estrictos. Es Pesher, ese es un sistema que usaron en Qumran y usó Jesús. Esto es lo que dice la Escritura, o se establece una relación entre acontecimiento y palabra, y significado y palabra, pero no cualquier cosa, que el problema de la alegoría es que le haces decir al texto lo que tu imaginación te permita, ¿no? La lógica. Y con la lógica podés llegar a conclusiones totalmente equivocadas. A veces Bien. ni lógica usan, yo he escuchado cada Ah, burrada. sí, por supuesto. Eso ya no es ni alegoría. Sorry, hoy estoy medio, y más con estos temas que no, es como, en este tiempo es muy difícil. Sí. Bueno, estamos acá en clase, ¿no? Lo de la tercera declinación, ¿quiere que lo corrijamos? Porque yo quiero ir al otro punto, que es hoy la lección entra, si bien es la lección, a ver, es 23, ¿no? Creo. 23. ¿Dónde estoy? Acá.
sí, es la lección 23, entra en el participio. ¿Lo ven en pantalla? Estamos grabando, ¿no? Sí, estamos grabando. A ver, grabando, perfecto. Bueno, entramos al participio que aunque es la lección 23, es la forma verbal más usada en el Nuevo Testamento. Por eso es muy importante. Entonces, el participio es la acción característica, es decir, también en el Antiguo Testamento, en hebreo, y el participio es un tiempo de verbo que funciona como sustantivo o adjetivo, más como adjetivo. Por lo tanto, es la acción característica. La característica de una persona se adjetiva. Entonces, ahí el participio va por ahí, ¿no? Ahora dice acá, los participios son adjetivos verbales. ¿Qué se entiende? Es un adjetivo que funciona como verbo. Claro, y es exactamente al revés. Claro. Es un verbo que funciona como adjetivo. Los participios son acciones características, o sea, verbos, acciones, y como son características, funcionan como adjetivos, muchas veces. ¿Mm? Tal es así que el Nuevo Testamento, como dicen que está escrito en Koiné, pero en realidad no es Koiné, ese es otro tema, está siguiendo todo al hebreo, inclusive en su gramática y en su uso. Si hay algo característico de los participios es que como son acciones que adjetivan, se usa para los nombres en el Antiguo Testamento, en el hebreo. La mayoría de los nombres son participios transformados, ¿m? O infinitivos que son de propósito. Eso pasó al Nuevo Testamento. Entonces, los participios son buenos. Dice, en español dice, cuando el infinitivo de un verbo termina en ar, su participio se obtiene añadiendo el sufijo ado a la raíz del verbo. Eso en el participio español, el ado está bien, ¿sí? Acá dice, si termina en er o en ir, su participio se obtiene añadiendo el sufijo ido a la raíz del verbo. Claro, por ejemplo, no sé, en ar, amar, amado. En correr, corrido. En ir, sentir, sentido. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ujú. Pero dice, hay además otros participos que son irregulares y no siguen esta regla general, como por ejemplo el participio del verbo hacer es hecho, de escribir es escrito o de abrir es abierto. Sin embargo, en el griego, no confundir con el participio en castellano, porque el participio griego no es un participio en castellano. Participio pasivo puede ser, pero participio voz activa o voz media, no. Y dice acá, el participio de presente que apenas se usa en español actualmente se forma añadiendo las terminaciones ante, ente y ente a la raíz verbal. Inteligente, por ejemplo. El participio de presentar de cantar es cantante, de salir es saliente, de oír es oyente, de hablar es hablante. Ahora vamos a ver porque es una posibilidad de traducir el participio, tanto en hebreo como en griego, pero hay que tener cuidado. Ahora dice, ahora bien, para traducir el participio del presente griego al español, en la mayoría de los casos usamos el gerundio. No, eso es en inglés. En castellano se usa el presente del participio hebreo, de griego, hebreo también. Es decir, una forma no personal del verbo que expresa duración de la acción verbal y que funciona como adverbio y como verbo. Por ejemplo, el gerundio del verbo ir es yendo. Los participios en griego no tienen sujeto, pero sí pueden tener complemento, directo, indirecto, etcétera. Porque se declina. El participio en griego se declina, o sea que tiene. Es un verbo, pero funciona como un adjetivo, por lo tanto, tiene caso, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. ¿Sí?
Así que es una mezcla el participio entre verbo y adjetivo. El participio con todos sus complementos forma lo que se conoce como sintagma participial. En la oración, el hombre que estaba haciendo el voto vio a Jesús, porque se usa agregar que para traducirlo al castellano. Es la forma más común. Por ejemplo, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree tenga vida eterna. Y dice, que cree es un participio. Ahora lo vamos a ver. Y entonces se traduce que cree. Un que con el presente. Que estaba es como un imperfecto, pero no. Haciendo, bueno, el sistema es haciendo el voto. Eso cuando es presente. Modifica hombre y está compuesto de un participio de presente. Ellos ponen un gerundio en español porque es fácil en inglés y su complemento directo. Pero le digo, estuve trabajando varios años en Kairos, que es una editorial, y escribíamos artículos en las revistas y escribimos libros, o en mi caso capítulos de libros. Si hay algo que nos decía René Padilla, es no uses el gerundio. Usar el gerundio en la literatura, en escribir en castellano, es un castellano de muy mala calidad. Así que no hay que usar el gerundio siempre que se pueda. Sin El embargo, gerundio, disculpe, profe, el gerundio sería la terminación ando, endo. claro, Que y en es muy inglés es usado, ing. claro. Pero por ejemplo, en inglés, ing es caminando, pero también es caminar, porque es infinitivo también con ing. Claro. Entonces se usa de muchas maneras. En castellano no, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque presente continuo del inglés se puede traducir al castellano como gerundio, pero nosotros usamos el gerundio coloquialmente, ¿sí? Vamos viendo, estamos yendo. Eso es mala calidad en literatura, por eso no estaría bueno que se use en la Biblia. Y fíjese que no se va a usar. En las traducciones no se usa, fíjese. Después lo vamos a ir viendo cuando veamos los participios. En inglés sí, en castellano no. Bueno, ¿qué dice? Al igual que los adjetivos tienen género, número y caso, del mismo modo que los verbos finitos tienen tiempo y voz. Los participios tienen las dos cosas, en tiempo presente, aoristo, perfecto o futuro, como estado de la acción. Y además tienen los casos. Los participios tienen solamente un tiempo relativo y su marco temporal real se deriva del contexto. La principal función del tiempo es describir el aspecto de la acción. Los participios de presente en griego describen la acción como un hecho progresivo. Los, sí, eso es presente. Los principios de Aristo describen la acción como un hecho estático o como una característica definida. Y los participios perfectos describen la acción como una condición o un estado actual, porque es un efecto para siempre. Acá dice forma de los participios y empieza con la forma pasiva. En realidad, esta gramática debería empezar con la forma activa, pero empieza con la forma pasiva, porque son los más comunes. Los participios se obtienen añadiendo un morfema principal a una raíz verbal seguido de una desinencia, o sea, como acá. Esto que presenta que luomenos es medio pasivo, no es voz activa. Pero tenés lu, que es el verbo que siempre vemos, más omen y la terminación de la tercera declinación que sería os y bueno, y sigue. Ujú. Acá dice, el tiempo del participio está determinado por la raíz verbal, la voz por el morfema principal y el género y el número por la desinencia. Sí. En el ejemplo anterior, la raíz verbal es lu, la raíz del tiempo de luo
sería ontos, pero acá dice omen. El morfema principal men indica que se trata de la voz pasiva o media, ¿sí? Y la desinencia del caso es os, que va en tercera declinación normalmente, ¿sí? Para dominar los participios debe ser capaz de identificar y entender estas tres partes básicas. O sea, y acá viene como debe ser. El presente, tenés lu más lo que está en el medio que describe que es participio, es on, y después la terminación de la tercera declinación. En este caso es luontos, presente, tanto masculino como neutro. Pero el femenino sigue la forma femenina, entonces en vez de tener ont, tiene us y tiene la declinación primera en a. Como son tan repetidos y tanto hay en el Nuevo Testamento, se te va a grabar después tranquilo. Entonces, presente del verbo luo, que es desato, tengo luon, que es nominativo. ¿Y cómo hago para traducir un participio de desato? Lo más común es que desata o el que desata. Por ejemplo, del verbo pisteuon sería pisteuon, el que está creyendo. Además tiene artículo, ¿sí? Si yo voy a la Biblia y voy a Primera de Juan, perdón, Juan capítulo 3 versículo 16, ¿sí? Voy a tener acá justo Garegapesen, que es un auristo, ya lo vimos, jodió Dios al mundo, ¿sí? Así que el Hijo, el unigénito, dio auristo para Gina, paz, todo, y acá viene el participio con artículo, hopistewon, el que cree o el que está creyendo, si seguimos el gerundio, en él. Y ahí no apóleta, y entonces acá tengo sustitutivo, no se pierda, es voz media, sino tenga subjuntivo, vida eterna. Pero acá ves el que cree, y lo traducen que cree. Eso es participio, que es la idea de que esté continuamente creyendo. Que sea una acción característica de la persona. No es que toma, porque dice aquel que cree en él, entonces es un día creyó y ya está. No, es el que desde que empezó a creer, cree siempre, como acá. Entonces, ¿qué cree? Que desata en este caso. Luontos, luonti, luonta, luontes, luonton, luzusin, luzin, luontas. Ustedes lo están viendo por primera vez, ¿no? Yo como llevo un medio siglo, ya lo veo y ya sabemos que participio, porque aparece mucho. Luza, luces, luce, luzan, luzai, luzón, luzais, luzas. Y neutro, luon, luontos, luonti, luon, luontan, luonton, lucin, luonta. Porque está siguiendo en realidad el verbo ser. El participio del verbo ser es, sacás la raíz y te queda todo el verbo ser. Entonces sería, por eso, siendo desatado, usando gerundio, pero, o el que es desatado. Bueno, esto es lo que se ve claramente. Acá tengo el luontos y en el neutro también, masculino y neutro son similares. Diferencia en nominativo plural y acusativo plural. Y en el nominativo porque uno es con omega, que es masculino, y uno es con omicron, que es neutro. Lo demás todo es igual.
La forma nominativa, perdón, por la sigma. Y doxa, la vocal de enlace eta, pero bueno, se transforma en A, en E. ¿Mm? Pero doxa aparece muchas veces. Ahora viene medio pasivo, entonces lo que apareció al principio de la lección, lu omen, lu ómenos. Si es voz media, el que se desata. Si es voz pasiva, el que es desatado. Y acá tenés os, u, o, on, hoy. Sigue la segunda declinación con lu o menos. ¿Ves? Lu o menú, lu menor, todo igual que la segunda declinación. Y en femenino, todo igual que la primera declinación, termina con el me en el medio. Y el neutro sigue el neutro de la segunda declinación. On, u, o, on. Acá se mete la A de el neutro. Y es igual que siempre, nada más que con men en el medio. Así que cuando veas cualquier cosa que tenga men en el medio, es participio medio pasivo. ¿Sí? Y acá tenés el participio presente de imi, que son las terminaciones que te dije recién. On, ontos, onti, onta, ontes, onton, usin, ontas. Son las mismas terminaciones del presente, sacándole la raíz. ¿Sí? Así que si te sabes el participio de imi, te sabes el presente de todos los participios. Y cuando vas a los medio pasivos, si te sabes la segunda y la primera declaración, ya está, con men en el medio. No es tan complicado a esta altura de la clase. Bueno, ahora viene. Los participios no tienen un marco temporal absoluto, porque como es acción característica, puede ser de pasado, presente o futuro, lo que sea. El tiempo del participio se debe deducir a partir del contexto. Por lo general, el participio de presente representa una acción simultánea a la del verbo principal, o sea, una acción característica hecha en el presente. En otras ocasiones, el contexto puede indicar otro marco temporal. Este es aspecto que en inglés existe, en castellano no, pero ahora se está imponiendo en algunas gramáticas en castellano, ¿sí? Y es lo que le digo de estado de acción, o puntual, o lineal, o la combinación de ambas. Entonces acá dice, los participios de presente describen la acción como un hecho continuo, o sea, lineal, y suelen traducirse al español con un gerundio cuando es literatura de mala calidad y es coloquial, sino simplemente con un presente, más un que desata. Pero sí, yo desato, tú desatas. El desata, lo mismo, pero con el qué. Es la mejor traducción del participio. O cuando es acción característica y es presente, pero es medio pasivo, desatado, como en el participio es en castellano. O sea, cuando vos tenés un participio presente, como estos, lo mejor y la más común, inclusive en la Biblia y las traducciones se hace así, es ¿qué cree? Como en Juan 3:16. ¿Sí? O sea, el qué con el presente. ¿Sí? Cuando vamos al pasivo, si es pasivo, es medio pasivo, cuando lo quiero traducir como pasivo solo, es igual que el participio en castellano, desatado, pero yo pondría el que es desatado, porque sería pasivo, o el que se desata cuando es medio. ¿Se entiende, no? ¿Mucho lío? El participio con la partícula que más un presente en castellano es la mejor forma de traducirlo. Cuando es sentido adverbial,
Cuando el participio carece de artículo suele tener un sentido adverbial y de alguna manera modifica un verbo. Puede traducirse con un gerundio, pero es mejor traducirlo con una cláusula adverbial. El participio se convierte en el verbo finito de la cláusula y normalmente se traduce como un verbo que expresa una acción continua. Mejor lo vamos a ver en los casos concretos. ¿Mm? El, el sujeto de la cláusula es el mismo del sustantivo que modifica el participio, porque funciona como adjetivo. Acuérdense, el participio concuerda con este sustantivo en género, número y caso. La cláusula normalmente comienza con un adverbio relativo que representa la relación. ¿Esto se entiende o no se entiende? Bueno, no importa. Ya lo vamos a ver en los casos concretos. Acá dice, el diagrama a continuación ilustra cómo se traducen los participios adverbiales griegos con una cláusula adverbial. En primer lugar, debe determinar cuál es el sujeto de la cláusula. El participio modifica a apóstolos y por lo tanto el pronombre él, tácito expreso, resulta pertinente. En español, basta la forma verbal correspondiente a la tercera persona del singular. A continuación debe traducirse el participio con un verbo finito que tenga un marco temporal y un aspecto adecuado. El aspecto para un participio de presente es progresivo, o sea, lineal. Por tanto, debe emplear en su traducción un gerundio o un imperfecto. Normalmente el marco temporal de un participio de presente coincide con el del verbo principal. En este caso, en este ejemplo, el verbo principal es imperfecto. Por esa razón, el marco temporal es pasado. De este modo, el verbo ser en imperfecto es correcto. Por último, debe seleccionar la relación adverbial adecuada. Este ejemplo sugiere una relación temporal, por lo cual, mientras es el adverbio relativo adecuado, que yo no pondría. Pero bueno, acá dice, olvídense del mientras. Legon es, como luon, participio presente nominativo singular. Entonces, literalmente es el que dice, Tauta, estas cosas, o esto, el apóstol, Edidasque, que es auristo, no es, eh, no, perdón, es imperfecto, sí, perdón, es imperfecto. Dice, enseñaba a la multitud. Entonces, ¿cómo sería? Acá dice adverbio relativo y lo agrega, pero no está en el griego. Porque como es una acción presente, es una acción que se está haciendo. Entonces, mientras él estaba diciendo, decía estas cosas, y acá dice, el apóstol estaba enseñando, o sea, está mezclando un montón de cosas, que lo único que va a hacer esto es confundirlos. Literalmente es el que dice estas cosas, el apóstol enseñaba a la multitud. Así sería literalmente. Si lo pasamos a la gramática castellana, jo apóstoles, apóstol es nominativo, entonces sería el apóstol. Enseñaba a la multitud. Y por eso el que dice estas cosas significa que el apóstol siempre enseñaba a la multitud, porque es su acción característica. Entonces, acá ponen mientras, porque es mientras él hablaba, el apóstol enseñaba a la multitud. Entonces, lo mejor en castellano sería, el apóstol enseñaba a la multitud mientras hablaba. Estas cosas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No. Al poner un participio es acción característica. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que el apóstol solía todo el tiempo que hablaba enseñar a la multitud. Más o menos es eso. Por supuesto, hay que trabajarlo como toda traducción al castellano. Pero entonces, cuando pongo un participio, quiero decir que en este caso el sujeto
actuaba continuamente así como una característica de su persona. ¿Sí? Entonces sería el apóstol decía estas cosas todo el tiempo, enseñaba a la multitud. Eso es lo que decía. A ver acá. Mientras estaban entrando en Jerusalén, los hombres estaban testificando. Claro. Entonces usa mientras porque le gusta a este gramática poner mientras. Pero bueno, acá dice Eiser homenoi, usa meno en el medio, pero es erhomai. Entonces entró, pero como tiene menoi es pasivo. Entonces estaban entrando o entraron en Jerusalén los hombres testificaban acerca de Jesús. Entonces pone mientras estaban entrando, quiere decir que mientras iban caminando, entrando a la ciudad, iban testificando acerca de Jesús. Eso es lo que significa. Acá dice, Jesús doxasómenos. Entonces Jesús doxasómenos es glorificar, glorificando sería, si usamos en gerundio, pero entonces Jesús, el que, de ahí viene, es pasivo. Acá pone, estaba siendo glorificado o era glorificado por los apóstoles, subió a los cielos. Que mientras Jesús estaba ascendiendo a los cielos, ellos lo estaban glorificando. En el mismo momento, por eso usan participio. Acá dice blepomen, tapaidía legonta todulo, pero blepomen es la misma forma de, es presente. Vemos a los niños y este es el legonta, es el participio. Hablaba, hablando al cielo. El ángel estaba hablando con el Señor mientras él estaba orando. Joángelos el ley. Entonces el ángel hablaba al Señor, proseugemeno, orando. Eligió todo para poner gerundio. Bueno, no importa. Los participios que se usan como adverbio pueden expresar diferentes relaciones adverbiales. Por ejemplo, analicemos la siguiente oración. El rey, viendo que atacaba un gran ejército, decidió rendirse. En esta oración el sintagma participial explica por qué el rey decidió rendirse. Vamos a considerar otra oración. El rey, sentándose en su trono, emitió su decreto. En esta oración, el participio explica la manera en que el rey emitió su decreto, sentado en el trono. Pero bueno, acá viene una tabla para agregar los adverbios. Si es temporal, es mientras. Si es de manera, un gerundio. Si es vía o medio, ¿por qué vía? Al más infinitivo más gerundio. Razón, ¿por qué? Una cláusula compuesto que, ya que, porque. Bueno, tenganla presente, pero no la usan. Ahora sí, esto, negación, usando u o me. Ya saben, ¿no? U es no y me es no. Significan lo mismo, pero esperan una respuesta diferente. Con u espera una respuesta sí y con me se espera una respuesta no. Acá dice, cuando las me se usan para negar verbos, suelen preceder al verbo que niega. Entonces, blepo es no veo al siervo o al esclavo.
ublepo tondulon, no veo al esclavo, esperaría que alguien le contesta, sí, lo veo. Se usa para negar verbo en modo indicativo. Pisteuete tus profetas. Entonces, no creéis a los profetas. Acá dice, ustedes no creen a los profetas. La respuesta sería sí creen. Me se usa para negar verbos en otros modos o participio infinitivo. Entonces, sí, se usa mucho con el participio. Me ergomenoi pros ton hieron no no y acá estaban viniendo o no vinieron o no vienen al templo. Cuando es hume es una doble negación, por lo tanto se traduce generalmente como nunca o nadie o nada. ¿Sí? Entonces hume arnesomai se sería nunca te negaré. Jamás te negaré, de ninguna manera te negaré, porque hume es enfático. Acá dice, hume se usan con otras negaciones para enfatizar. Ego u crino udeta. Y entonces dice, yo no juzgo a nadie. Crino es presente. Yo no juzgo. Eime, eime, significa excepto, salvo, más que, o si no, literalmente si no. Y si no, no. Udena, eidon, eime y el Zoom. No vieron a nadie excepto a Jesús. Entonces, a nadie vieron sino a Jesús. No, vieron a otra cosa porque está con me. Son condicionales. No lo ponen acá. En las preguntas negativas que esperan una respuesta positiva se usa u, eso es lo que le adelanté, y en las que esperan una respuesta negativa se usa me. Entonces, que te autor, ¿no lo conocéis a él? La respuesta es sí lo conocemos. Que te autor, ¿no lo conoces? ¿No conocéis a él? La respuesta sería no. Vocabulario. Aner, andros, es varón. Macho, dice. Macho, esposo, marido. Este es varón en el sentido de género, ¿no? Varón. En realidad, aner y andro, ¿no? Entonces, aner, andros, de donde viene la palabra Andrés. Nadie se llama Andrés acá, ¿no? En esta clase. Andrés viene de varón, masculino. ¿Mm? Mi marido. De tu marido se llama Andrés, bueno, viene de Andros. ¿Sabía él, no? Sí, ah, bueno. Argereus, sumo sacerdote, principal sacerdote. Porque es Hiereus que es sacerdote y Arg es principal o príncipe de los sacerdotes. Y acá viene, lo contrario de Anero o Andros es Guiné, Guinaicos. Guinaicos sería Guiné, de ahí viene ginecología, es mujer en el sentido femenino. Por eso cuando en Timoteo dice marido de una sola mujer, no, ¿cómo es? Esposo de una sola mujer, en realidad es marido de una mujer. O sea, Perdón, suena feo, sí, perdón, pero es una pregunta. ¿Hay una diferencia entre esposo y marido? no. No. Ah, Espera, en griego, sí. sí, en griego Ah, no. El tema es así, mira. En los requisitos del obispo, que se dice marido de una sola mujer, no dice eso en griego. Dice macho de una hembra.
Es decir, lo que se dice realmente en ese texto es que el que es o supervisor o pastor principal de la iglesia tiene que tener un matrimonio sexualmente correcto. ¿Sí? O sea, marido y mujer en el sentido más fuerte de la palabra. Y usa estas palabras. ¿Sí? Creo que es aner. Aner porque es nominativo de una mujer, entonces quinaica, femenino. ¿Mm? Dexios significa derecho. Etnos, en realidad debería traducirse al castellano, y porque tenemos esa palabra en castellano que es etnia, es la mejor, ¿no es cierto? Yo en letra donde trabajamos, tienen una remera y dice a toda, pone toda, a toda etnia, tribu, pueblo o nación, que son todas las traducciones de etnos. Gentil y gentes no sería una buena traducción al castellano, porque gente es pueblo y gentil en castellano es un adjetivo de una persona educada. En realidad, etno significa etnia o nación o un pueblo con identidad, pero se usa gentiles y gente en Reina Valera. Eite, entonces sí, sí como condicional. Celema, celematos, es voluntad, deseo. La verdad que se traduce voluntad, pero en realidad es deseo o querer. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo es que dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu Voluntad. voluntad, pero es deseo, telema. Chau, todos los predicadores que dicen que Dios cumplirá todos tus deseos, porque el Padre nuestro dice que se haga tu deseo en la tierra como se hace en el cielo. Lambano, Así que no es voluntad, es no, deseo. es deseo. En el El Padre problema es que Nuestro. tenemos, claro, en castellano, voluntad, ¿qué es? Una persona que tiene ganas Deseo. para hacer cosas, ¿no? Bueno, está muy mal traducido telema cuando traducís voluntad, En realidad porque es, quiere decir que sea lo que Dios quiere, que sea. claro, sí, sí, que es el saludo más común en castellano, adiós. O sea, que es una simplificación de decir nos vemos si Dios quiere. Claro. Sí, es el lema. O sea, en la Biblia está muy clarito en el original que hay que hacer lo que Dios quiere, lo que Dios desea, no lo que nosotros deseamos. Ah, yo deseo y le pido a Dios que cumpla mi deseo. Qué mal. Idolatría total. Fuera al infierno. Lambano. Tomo, recibo. Bien. Me es no, esperando una respuesta negativa. Ya saben. Espero es siembro, esparzo. Esperma, que significa semilla. Simiente es una forma suave de decirlo, ¿no? ¿Mm? Es interesante. Una vez estuve en una clase y dijo alguien que sabe griego, explicó el texto que dice que somos la simiente de Dios, ¿no? Y resulta que en el griego es esperma, que en castellano tiene una connotación de la producción genital masculina. Pero ese es el sentido en hebreo, que cuando nosotros nos entregamos al Espíritu Santo recibimos esa parte genética de parte de Dios, que es la semilla de Dios que brota dentro de nosotros y que se combina con nuestra parte biológica y psicológica. Al ser un idioma, el hebreo, muy concreto, muy sacado de la realidad, usa ejemplos muy claros de la vida real, ¿no?
Pero si nosotros lo decimos así, puede chocar, ¿no? Pero simplemente es semilla. Bueno, ¿dónde estoy? Acá. Soma, cuerpo. No confundir con sarx, que es carne. ¿Sí? Sarx es carne muerta de la carnicería, en cambio, soma es nuestro cuerpo. Acá explica algunas cosas. Lambano. Acá las formas, ¿no? Lemsomai, Elabon y Eilefa. Entonces está mostrando cómo este verbo irregular, su futuro, es Lemsomai, nada que ver con la mano, y el auristo es auristo segundo, por eso es Elabon, y el perfecto activo sigue la forma del futuro irregular, Eilefa. Y la forma de Speiro, que es siembro, Speira, auristo primero, tiene auristo segundo, es uno de los pocos verbos que tiene una forma de auristo primero y un auristo segundo, sparen, sparen, y perfecto pasivo sparmai, que sigue esta forma de auristo segundo. Bueno, dexio es mano derecha o a la derecha de. Y acá viene el uso de los léxicos al final, pero lo que aparece en la pantalla tienen que tener cuidado porque la primera parte es como cualquier diccionario, pero la segunda parte es como el léxico que va dando variantes o una explicación. La diferencia entre diccionario y léxico es que el léxico rastrea el sentido de la palabra en todo lo que hay, inclusive en literatura fuera de la Biblia, en la historia, cómo se ha usado y todo eso. Esos son los buenos léxicos. Para nosotros que estudiamos el original, lo mejor es usar léxico. ¿Sí? Y los léxicos están en la plataforma, ¿sí? Los de Coenen y el de Kittel, por lo menos en castellano están a eso. Para la próxima clase, entonces, ¿voy bien? ¿Voy bien con el tiempo? Sí, me queda poco, pero eh, ejercicios. Ay, ahí voy. Lección 23. Entonces, acá está la morfología, ¿no es cierto? Los ejercicios típicos de morfología. Entonces, es presente, así que todos son pa- participios. Acá lo único que habría que saber si es voz activa o voz medio pasiva. Tiene la misma forma para medio pasiva, ¿sí? El género, el número y el caso. El lema y lo que nunca aparece acá es la traducción. Entonces, haciendo el primero. Perdón, ¿dónde estoy? El, el primero. Ahora sí. Legontes. Entonces, es presente, es voz activa porque tiene ont, eso es señal de voz activa. Entonces, voz activa es participio, el modo. El género, legontes, es masculino seguro. Y ahí viene el número, y hay que buscarlo en la gramática. Se usan, ¿no? Los cuadritos que hacemos siempre, que vemos siempre. Es voz activa porque tiene ont.
Ahí está. Entonces buscamos el leontes, que es nominativo plural. ¿Ve? Entonces en el ejercicio va a ser masculino, plural, y el caso lo pone al revés, pero bueno, es nominativo plural del lego, que es el verbo digo. Traducción, se pone entre paréntesis el artículo, los, porque es masculino plural, los que dicen, los que dicen. Si sigo la gramática, lo que están diciendo. Si digo, si lo traduzco como adverbio, es dicente, de decir, si es, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver después en el contexto que es mejor, pero es acción característica. Entonces, los que dicen sería la forma más simple de traducir, o los que están diciendo como un presente sería usando gerundio. Using, ese es el verbo ser y va a estar en dativo. Una pista nada más. Didascon, ese también es participio. Bueno, son todos participios. Todos son participios. Pero cuando tenés, la clave es así. Cuando tienen ont ahí en el medio, es voz activa. Cuando tienen omen ahí, eso metido en el medio, es medio pasivo. Esa es la clave. Después con la tablita de la gramática podés buscar, ¿no? Si es activo va a tener ontos menos nominativo singular que, ¿sí? Y si es medio pasivo, lo vas a tener que buscar en esta tablita. Simple. ¿Cómo traducimos? Bueno, ahí lo vamos a estar trabajando, cómo podemos traducir esto. Para la próxima clase espero que lo entreguen. Ahora, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿no? Juan 3:16 tiene un participio con artículo, entonces directamente el que cree, o si le hago caso, porque esto es, perdón, porque lo tengo marcado, no me hagas eso, ahí está. Es participio presente, voz activa. Entonces, ¿cómo traducen normalmente con qué? ¿Qué cree? ¿Qué cree? Él no se pone, ¿no? ¿Qué cree? O si le hago caso a la gramática, el que está creyendo, como una acción característica del continuo, ¿sí? O si lo hago como adverbio, el creyente. Pero a mí me gusta más, por ejemplo, la variante de Pistebú, que es en vez de fe, sería fidelidad. Y fíjate cómo sonaría si es fidelidad. Para que todo el que esté siendo fiel como presente, o el que es fiel en él o a él, no se pudra. O todo aquel que fideliza, se fideliza en él, ¿no? O confía también. Todo el que confía en él no se perderá si no tenga vida eterna. Muy bien. Para la próxima clase, entonces, ejercicio de participio y continuamos. Y empezamos con los pasajes. ¿Me queda cuántos minutos? Me quedan 8 minutos. Entonces arrancamos con el primero de la lista que para la clase, aunque sea estos 8 minutos para empezar. Carolina, ¿vos te acordás? A concentrar. No, es el que está en el chat. El que está en el chat. A ver. Primera Timoteo 3:3 de Juan José. ¿Ese era? Oh,
El que está en el chat es el de Juan José. O era Timoteo 3:16. No sé, ¿era el de Juan José o el de... No importa, lo tenemos acá el de Juan José. Primero Timoteo 3 del 1 al Del 3 y arrancamos. adúltero. Ah, sí, era el del adúltero, era para la clase. Cierto. ¿Cuál era el para la clase? Romano 1, 1, Romanos 1. 1, 19, ¿no? Bueno, 19, sí. arrancamos con ese, dale. Romanos 1, 19 era. Sí, creo que sí. Al 21. Era 18, creo. Ah, sí. Ujú. Sí, Bueno, 18. muy bien. Apocaliptetai. Es igual que Apocalipsis, ¿sí? Bueno, hay que leerlo, ¿no? El texto primero. Tomás Vega sabe leer, así que puede leerlo. No, siempre me toca a mí leer. Sí, los demás tienen que leer para probar griego 3, así que van a tener que practicar. Pero arranco con el que estoy seguro que sabe leer, así que Bueno, un perdón, ¿eh? poquito. Ahí va. Dale. Apocalipte Taigar Oren. Ah, no, pero no, cualquier cosa estoy leyendo. No estoy para leer. Bueno, practiquen lectura porque le voy a pedir a cualquiera, en cualquier momento. Leo despacito. Ap- si es Erasmo, es Apocalyptetai. Si fuera griego moderno, sería Apocaliptete, pero es Apocalyptetai. Gar, Orge, Cu, Ap Uranu, Epi, Pasan, Asebian, Kai Adikian, Anthropon. Ton ten aletheian en adikia catejonton. Estoy leyendo despacito para que vayan agarrando. Bueno, entonces, apocaliptetai es indicativo presente de voz pasiva del verbo revelar. ¿Cómo se traduciría? Presente pasivo del verbo revelar. Según la tabla de traducción, esa no, la otra. A ver. ¿Que es revelado? Se revela. No, es pasivo. Entonces, Carolina tiene razón. ¿Que es revelado? Es revelado. Es revelado. Es revelado. Porque es indicativo presente. Pasivo, no es voz media, es solo pasivo. Es revelado. Él no, es revelado. Fíjate que dice se revela, ¿no? Se revela es voz media, pero este es revelado. Porque es revelado. El verbo ser presente es yo soy, tú eres, él es. Entonces es revelado. Porque es revelado. Orgue, ira. Orgue es un concepto importante, ¿no? ¿Tienen el concepto de orgue en griego? No es enojado, es te deja a tu propia suerte. ¿Sí? Cuando nosotros traducimos ira en castellano, ¿no? La idea es enojado, porque la ira de Dios. Pero orgue no es enojado, es te dejo a tu propia suerte. Es decir, tu conducta de rechazarme continuamente hace que yo te diga, ah, me rechazas, bueno, haz la tuya. Había un dicho que teníamos en Tirán, ¿no? Con todos los estudiantes, riéndonos de nosotros mismos y riendo de cómo a veces usamos la voluntad de Dios para nuestra propia voluntad. Conveniencia. Sí, entonces había un dicho que era, aleluya, aleluya, cada cual hace la suya. Entonces, ira es, bueno, vos querés hacer la tuya, hacelo.
y deja de intervenir, de mirarte, de cuidarte. Ira es como una especie de abandono. Como pasaba con el pueblo de Israel, ¿no? Claro. Que Ajá. siempre caía y caía y caía. Entonces un día dice, bueno, entonces empiezo con otro, con los gentiles. Es eso. ¿Mm? Entonces, porque es revelada, en este caso, la ira, porque es femenina y este tiene que concordar con el sustantivo, porque es revelada la ira de Dios, Seú, genitivo, Apuranú, desde el cielo, sobre, no es contra, ves que ponen contra toda impiedad, pero contra sería anti, en cambio epi es sobre, toda, acusativo, sobre toda, asebian, que sería, porque Eusebia, con la partícula eu, que es bien, antes de sebian, significa la piedad, o sea, la buena relación con Dios. Porque sé bien es la relación con Dios, es la vida devocional, es lo que nosotros decimos que debemos tener la relación con Dios y no perder esa comunión con Dios y esa relación continua. Bueno, eso es sé bien. Cuando es a, es no. Por eso impiedad, que significa no hay una relación con Dios. ¿Sí? Para toda impiedad, Kai y adiquían, dicayos es justo, con la alfa privativa de a, injusticia, injusticia. Sobre toda impiedad e injusticia, o sea, toda la persona que están, cortaron su relación con Dios y que son injustas. Por eso es la ira, ¿ves? Sos impío, vos no querés tener relación conmigo, vos sos injusto, hace la tuya. Antropo, de los seres humanos, ¿m? Mejor. Y entonces dice, acá ton, que es de los, porque es genitivo plural, de los, ten aletheian, que sería verdad, la verdad, contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, de los, la, la verdad en injusticia. Acá cambian las traducciones otra vez, cambian el orden, ¿no? Pero ahí dice, de los cuales, o de los que la verdad en injusticia, catejontos. Y este es participio presente, lo que vimos hoy, ¿sí? Traducen restringe, ¿no? En inglés, hold back, mantienen atrás. O hold fast es, lo sostienen, que era fast, era rápido, ¿no? Lo Rápido. traducen, sí, lo traducen, los proponen que restringen, eso sería que restringen, ¿ve? Que restringen, pero claro, cambian el orden, entonces sería, y en justicia de los hombres, que la verdad en injusticia que restringen. ¿Mm? Traducen algunos que detienen. Se ven como en las traducciones al participio prefieren usar que restringen, o sea, serían los que restringen, los que detienen. El los no se usa, ¿no es cierto? Y acá están viendo una pista de por qué ellos dicen tanto énfasis en traducir que detienen, porque es la forma en que lo hacen casi siempre, que detienen. Acá lo pusieron juntos, ¿ves? Ujú. Bueno, creo que estamos, ¿no? 32 me pasé. Así, por lo menos lo que quería es justo el pasaje que nos tocó, tiene participio, porque hay lleno de participios del Nuevo Testamento. Así que casi cuando elijan un versículo va a haber un participio metido por ahí, o en el anterior o en el posterior. Participio hay por todos lados. Y acá está el ejemplo claro de cómo un participio presente, voz activa, traducen que restringen o que detienen. ¿Sí?
Y esa es la forma más fácil de traducirlo. Así que, bien, con eso aprueban el ejercicio de participio. Si ponen qué y lo sigue. No el gerundio que propone la gramática, que no es muy común en castellano. Bueno, un abrazo, nos vemos el jueves. Hagan los ejercicios y vamos con los pasajes bíblicos. Me alegro de verlos y que estén todos bien. Abrazo.